Gloria al Señor. ¿Usted sigue con gozo? Amén. Dele palmas al Señor en esta noche. Dios los bendiga. Amén. Una vez más, Dios pueda bendecirnos. Qué bonito es. Siempre mi sueño fue que en la iglesia entremos a adorar a Dios, a cantarle con todo nuestro corazón, a dejar este tiempo para darle todo lo que Él se merece, porque estamos agradecidos con Dios. Amén. Entonces es muy bonito que podamos, luego de estar en un momento de adoración, de cantarle al Señor con gozo, también escuchar su palabra, poder nutrirnos, poder alimentarnos con la palabra de Dios. Eso es lo bueno, hermanos. Bienvenida sea mi hija Mirnita y la hermana Cindy. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Como que vienen en la caravana, pero no lograron lanzar vuelo. Yo quisiera que leyéramos en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Nosotros los pastores, generalizando, hablando de todos los pastores a nivel mundial, somos responsables de la iglesia. Pareciera que no, pero la Biblia nos pone en nuestros hombros la responsabilidad para que la iglesia sea dirigida de buena manera, para que la iglesia sea alimentada, para que la iglesia sea guiada por el buen camino, para que haya orden en la iglesia, para que haya santidad en la iglesia, para que la iglesia pueda llegar a ser parte de ese evento tan lindo, tan especial que estamos esperando, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Para ser parte del arrebatamiento de la iglesia, tenemos nosotros que haber vivido una vida agradable ante los ojos de Dios, o sea, para honrar a Dios. Y no podemos juzgar por las apariencias. No podemos nosotros, porque no hemos sido puestos por juez o por jueces, refiriéndome a los pastores, para determinar o para poder decidir quiénes son los que son parte de esa iglesia o los que van a participar en ese evento tan sublime, tan grande, tan especial como lo va a ser, que el Señor va a mandar sus ángeles para levantarnos y en los aires recibirlo en las nubes, para estar con Dios, con el Señor por toda la eternidad. Ese es el mensaje inminente que predicamos en las iglesias evangélicas. Pero mientras estemos en el mundo, el mundo es mundo, y el mundo está contaminado, y el mundo está corrompido, y todos los que habitamos en el mundo estamos expuestos a contaminarnos, a poder ensuciar esas vestiduras blancas y hermosas que Dios nos ha dado el privilegio de que nos podamos poner. Amén. Entonces vamos a ver, a la luz de la palabra del Señor, cómo el apóstol Pablo, por eso yo decía que somos responsables nosotros los que guiamos la iglesia, de que haya una vida agradable en cada uno de los miembros de las iglesias, en cada una de las familias que son parte de la iglesia, que haya una vida agradable ante los ojos de Dios, que podamos vivir para honrar y para glorificar a nuestro Dios. Pero hubieron iglesias que están narradas ahí, las historias en la Biblia, de que dieron mal testimonio, de que los miembros de las iglesias se portaron mal, y son
iglesias que están ahí, escritas sus experiencias, sus historias en la Biblia. Lo que veo yo es que en realidad la Biblia, hermanos, es algo muy especial. No se acondiciona a nadie, a nada. O sea que no se parcializa tampoco hacia determinadas personas o determinados líderes. La Biblia es imparcial. Amén. Así lo he logrado catalogar yo, que no se parcializa. Porque si se hubiera parcializado, entonces no estuvieran escritas las experiencias bochornosas, negativas, que algunos miembros de las iglesias hicieron, y que demostraron que esas iglesias estaban dando mal testimonio. Entonces, ese es el tema de esta noche: iglesias con mal testimonio. Pues hemos dicho desde los inicios de la iglesia Dios es mi luz, de que queremos ser una iglesia diferente, queremos ser una iglesia especial, y ahí no hay nada de malo. Ahí no está borbollando así el orgullo, no, señores, porque cada uno de nosotros los cristianos debe proponerse ser un buen cristiano. Cada uno de los miembros de determinada congregación debe decidir en su corazón ser un buen miembro, ser un buen cristiano. Y cada pastor debe proponerse ser un buen pastor. Yo por lo menos siempre me he propuesto ser un buen pastor. Y no importa los dedos señaladores, y no importa los comentarios negativos que se hagan contra el pastor, porque para mí lo que más vale son los hechos. O dice la Biblia, el árbol por su fruto se conoce. Y son las acciones nuestras las que van a decidir o a decir de qué manera nosotros estamos sirviendo al Señor. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 10 y el verso 11, dice así la palabra del Señor: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué había? Contiendas. Siéntense los que están de pie. Yo digo que el apóstol Pablo fue un buen líder. Por algo es el hombre que Dios usó para darnos, no solamente en estos tiempos a la iglesia del siglo XXI, sino a las iglesias que se establecieron en esos tiempos de que él anduvo predicando la doctrina bíblica, la doctrina neotestamentaria. En su mayoría, en un 90%, el apóstol Pablo fue usado para darnos a nosotros esa luz, esa dirección bíblica, para que nos podamos corregir, para que podamos ser instruidos, para que podamos ser nosotros enseñados en la verdad bíblica. Entonces, el que se pierde porque quiere, el que no le entiende a la palabra del Señor, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero está muy claro con solo leer, hermanos, aquí vemos la sana intención del hermano Pablo, de que en la iglesia debe de hablarse una misma cosa, debe de sentirse una misma cosa. La iglesia se forma de diferentes familias, y usted va a notar que la familia X no tiene las características de la familia sutana, pero cada familia
bueno, viene formando ese núcleo, o debe formar ese núcleo en la iglesia, y el fundamento primordial o principal en ese núcleo debe de ser el amor sin fingimiento, el amor fraternal, el amor puro, el amor sincero. Solamente así se puede lograr. Dice, es que yo he sido informado, el chisme llegó. El chisme llegó. He sido informado por los de Chloe de que entre ustedes hay contienda. Amén. Yo lo que tengo que pensar, yo lo que tengo que decidir es portarme bien, hacer las cosas correctas, sujetarme, ser humilde, permitir de que sea guiado, que sea orientado, que sea exhortado en su momento cuando sea necesario. Que no hayan diferencias entre nosotros, que no hayan rivalidades entre nosotros, que no hayan desacuerdos entre nosotros, que no haya esa inconformidad en nuestro corazón, por nada. Para eso, hermanos, tenemos nosotros la bendición de tener una boca, de poder hablar y de poder expresar las cosas que nosotros sentimos en nuestro corazón. Porque somos humanos, porque somos débiles, porque puede hacer de que de repente yo vea algo en alguien y yo no esté de acuerdo en cómo se está conduciendo, en las cosas que está practicando. Pero para eso estamos, para reunirnos, para poder ayudarnos unos a otros, para poder aconsejarnos unos a otros. Amén. En Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 10, dice la Biblia, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En ningún momento el pastor tiene que parcializarse contra alguna persona de la iglesia o alguna familia de la iglesia. No debe de parcializarse. No debe de inclinarse a favor, amén, de nadie. La palabra del Señor tiene que predicarse sin ningún temor. Como dicen los políticos, sin tapujo. Tiene que hablarse el mensaje de la palabra de Dios. La predicación del evangelio dentro de la iglesia es como cuando el pescador lanza la red, tira la red, y dice la Biblia que saca peces, y saca peces buenos y malos. Así dice la palabra del Señor. O sea que la palabra del Señor se tira a la red, y entonces el Espíritu Santo es el que está hablando a través de la predicación. Puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede ser alguien miembro de la iglesia, puede ser alguien invitado. A veces, hermanos, Dios pone en el corazón palabras de que nosotros podemos pensar. Alguien le hizo el comentario al hermano, alguien le habló de mi vida y de las cosas que me están sucediendo a mí al hermano, y tal vez no es así. Yo por lo menos nunca me acostumbré a andar preguntándole al pastor en qué condición está su iglesia, cómo se están conduciendo sus miembros en su iglesia. No debe ser así, porque si confiamos, si estamos seguros que el Espíritu Santo es el que nos usa, el que nos da la palabra, y que es Dios el que está tratando de embellecer su iglesia, entonces debe de ser una palabra pura, no adulterada, no planificada. No debo yo de venir de forma premeditada aquí, ya hermanos, con un mensaje directamente para determinada persona. No se puede hacer eso. Por eso yo decía al principio que el pastor es responsable de que en la iglesia las cosas marchen bien. Debe de ser guiado por Dios, debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Debe tener el suficiente valor moral para pararse en este lugar y hablar la palabra del Señor sin ningún temor.
¿Qué doy a entender? Que no haya dedos acusadores para uno, porque puede ser de que aquí para allá hayan dedos acusadores, que yo señale, que yo juzgue, que yo critique a alguien, pero ¿y los dedos señaladores para mí? ¿Y la condición en la que yo estoy viviendo? ¿Y las cosas que yo estoy haciendo como pastor? ¿Y que la gente se da cuenta de las cosas negativas que yo estoy practicando? ¿Y que todo el mundo hace comentarios acerca de la condición en la cual yo vivo en mi hogar? ¿En la cual yo me relaciono con las personas que me rodean? Ser predicador del Evangelio es una gran responsabilidad. Se necesita, como dice un dicho por ahí, poner las barbas en remojo. Poder estar a la altura de lo que vamos a predicar. No somos justos, no nos podemos justificar, tampoco nos podemos santificar. Pero a mí el apóstol Pablo me da una gran lección de lo que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que es ceñirse y poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Él le desea a los hermanos que se porten bien, porque Él se portaba bien. Él le dice a los hermanos de que todos hablen una misma cosa, porque Él estaba de acuerdo con todos. Él amaba a todos los hermanos. Él estaba de forma incondicional para extenderle la mano a todos los hermanos, sin ninguna diferencia, sin ninguna discriminación. No puede un pastor inclinarse a determinadas personas. No puede. Está cometiendo el gran error de su vida, el más grande error que puede cometer un líder. Tenemos que sentir todos una misma cosa. Tenemos que hablar todos una misma cosa. Tenemos que mirar todos en la misma dirección. Hasta esos niveles tiene que llegar la iglesia para que sea una iglesia verdadera. Para que los cantos que se entonan, que se cantan aquí, puedan ser agradables a los oídos de Dios. Que pueda entrar esa alabanza allá a la presencia de Dios. Porque no hay que cantar por cantar. Hay que cantar para adorar y para exaltar a Dios. Y para que el Señor se sienta agradado y reciba nuestra alabanza, Él quiere también que nuestras acciones sean agradables ante sus hijos, ante sus ojos. Porque no somos justos, vuelvo a repetir. Somos humanos, somos débiles. Pero eso no quiere decir de que vamos a tapar nuestras sinvergüenzadas o nuestras acciones malévolas y las vamos a tapar así como el gato tapa todo, sino que tenemos que ser transparentes. Tenemos que demostrar ante Dios de que en realidad valemos lo que decimos ser o lo que pesamos en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Por eso dice Pablo, ¿acaso yo me estoy para agradar a los hombres? ¿Creen ustedes que he agradado a los hombres o que me voy a inclinar a determinadas personas? ¿Sabe qué pasó cuando la persecución se dio? Según el libro de Santiago. El libro de Santiago es muy bonito que lo lean, hermanos, porque ahí se narra la historia de los hermanos cuando están siendo perseguidos. La persecución, cuando los creyentes tenían que huir de sus casas, dejar sus casas abandonadas, huir de sus lugares y buscar mejores horizontes. Líderes completamente con grupos de personas huyeron. Y en el libro de Santiago, ahí se mira la parcialidad en la cual algunos líderes y miembros de iglesia se dieron. La alianza que hicieron con los del mundo por miedo a no sufrir la persecución. Ellos hacían esa alianza con los del mundo. O sea, si el de la pulpería no quería venderles algo, entonces algunos creyentes iban y le decían, nosotros somos iguales. Nosotros estamos con ustedes. Nosotros no somos en un 100% de esos cristianos. Pues nosotros vamos a la iglesia porque nos invitan. Nosotros estamos ahí en la congregación porque no hay otro lugar a donde ir. Pero en realidad nosotros somos como ustedes. Y esa alianza entonces, por eso ahí exhorta muy claramente que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y el libro de Santiago lo llena uno, lo fortalece, lo anima para poder ser cristianos verdaderos.
para no inclinarnos a determinadas personas, para no hacer alianzas de esta naturaleza. ¿Por temor a qué? Por eso dice Pablo, ¿acaso por deciros la verdad me he hecho enemigos de ustedes? Ahí está la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4 verso 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Claro, muchos se molestaban, a muchos no les gustaba. Igual ahora, a nadie le gusta de que le declaren su pecado, sus acciones malas. Los líderes, nosotros los pastores, somos los más rebeldes, los más duros para aceptar cuando fallamos. Hay pastores que no aceptan una reprensión y a veces es necesario, porque hay miembros en las iglesias que tienen un buen nivel espiritual, que tienen un buen testimonio, que están agradando a Dios. Y yo me voy a molestar si me ven de que estoy cojeando de un pie, que me estoy saliendo del camino, que estoy haciendo cosas indebidas. No tengo que molestarme, tengo que agradecer a aquellas personas. Por eso la Biblia dice que nos ayudemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros. Y esta palabra no solamente es para los miembros de la iglesia. Y muchos se equivocan. Y en lugar de exhortarse unos a otros, más bien se ponen el hacha unos a otros. Ese es el mensaje fuerte, duro. Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Y en lugar de restaurarlo, y en lugar de animarlo, y en lugar de ayudarle, mire esa última alabanza que cantamos. A veces uno canta y no sabe lo que está cantando, pero qué lindo es cuando la iglesia entra en esa concientización y se da cuenta de lo que está cantando. Curando heridas, sanando corazones, restaurando. Amén. Para eso está el Espíritu Santo. Y para eso nos quiere tener el Señor en la iglesia. Para que nosotros seamos de bendición. Para que nosotros le tendamos la mano a los hermanos. Hablar la misma cosa, sentir lo mismo. Que el mal del hermano X sea el mal mío. Que la necesidad del hermano sea la necesidad mía. Me gusta lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estamos para agradar a los hombres. Tampoco vamos a ir nosotros con una palabra áspera, con un mensaje cortante y destructivo. Tenemos que ser muy sabios y tenemos que llenarnos del amor de Dios. Tenemos que saber presentar lo que es el camino de salvación. Tenemos que saber entrarle a la gente al corazón con un mensaje que les edifique, que les haga sentirse bien delante de la presencia del Señor. Amén. Dice en Primera de Corintios capítulo 1 verso 10 y 11, ahí donde leímos. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Saben, hermanos, que ser cristiano pesa. Es muy bonito ser cristiano, pero hay que demostrar ese cristianismo a través de lo que nosotros vamos a hacer, de cómo nos vamos a relacionar, de cómo vamos a convivir. Qué bonito que en una iglesia todos nos demos cuenta de que todos estamos aquí con un mismo propósito, un solo propósito: salvarnos.
Yo busco la salvación en Cristo, no busco otra cosa. ¿Quién busca la salvación de su alma? Yo busco la salvación de mi alma. Yo no busco nada de aquí, material ni terrenal. No me interesa. Yo lo que quiero es salvarme y también que se salven los que me están escuchando. Para eso, entonces debemos de pensar lo mismo. Diga usted, yo quiero salvarme y yo quiero también que se salven todos los hermanos que somos parte de la iglesia. Que se salven todos los hermanos que son parte de otras iglesias. Usted no tiene que tener preferencia. Usted no tiene que discriminar a nadie. Usted debe orar por todos los pastores. Por todos. Amén. Usted debe orar por los evangelistas. Usted debe de orar por todos aquellos que son usados por Dios para llevar un mensaje de bendición a su pueblo, a su iglesia. Porque somos responsables de poder alimentar la iglesia. Y qué bueno que todos los pastores estemos ceñidos a la voluntad de Dios, apegados a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica, y que podamos instruir la iglesia. Pero Pablo aquí observó adentro de la iglesia de Corinto. ¿Y saben cuál fue la iglesia de Corinto? Bueno, la iglesia de Corinto es una de las más vistosas, podemos decir así, que aparecen en la Biblia. Es donde se dieron los 12 dones del Espíritu Santo. Y es donde se dieron los 12 dones de la carne. ¿Qué iglesia es esta? Yo me recuerdo cuando iniciamos nuestros estudios de preparación para el pastorado, nos prepararon bien en cuanto a la iglesia de Corinto. En el capítulo 5 usted va a ver un joven de la iglesia que es líder de la iglesia y está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Qué les parece? Y dice Pablo, ese ingrato, entréguenselo al diablo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a tal que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero en 2 de Corintios, en el capítulo 1 o 2 creo, el joven vuelve a la iglesia arrepentido y Pablo entonces exhorta a los hermanos y les dice, así como Cristo nos perdonó, así perdonadle también vosotros. Restáurenlo. Y el joven es restaurar a la iglesia porque se arrepiente, porque ya no quiere seguir haciendo las cosas malas. Pero eso se da en la iglesia evangélica es donde se han dado los más bochornosos pecados inmorales o de inmoralidad en la iglesia evangélica. Lamentablemente, grandes líderes han caído en desgracia. Grandes líderes espirituales usados por Dios se dejaron encadenar y se dejaron atrapar por el diablo y cometieron grandes actos bochornosos. Qué tremendo. Y eso está desde los inicios de la iglesia. En 1 Corintios es donde estaban, hermanos, como dicen, la carne en vivo. Capítulo 7 tiene que exhortar a los matrimonios porque habían las mujeres, la mayor parte de mujeres que fue miembros de la iglesia de Corinto habían sido prostitutas, la mayor parte. Y esas mujeres, usted sabe que se acostumbraron allá a un ambiente de libertinaje. Eran mujeres que vendían su cuerpo al mejor postor y eran mujeres que estaban ya acostumbradas a vivir ellas a como les placiera vivir. Y ahora que están en la iglesia y ahora que tienen una nueva vida, que tienen que reformarse y que tienen que ser parte de participar en un matrimonio, no estaban de acuerdo. Estar sujetas a un hombre cuando estaban acostumbradas a ser libres. Y fue duro. Y ahí usted va a ver una lista de consejos. Y al final viene Pablo y dice que la mujer tiene que aprender en silencio. Que no tiene la autorización de enseñar en la congregación, ni de hablar, sino que tiene que aprender en sujeción y en sumisión. Y si algo quiere saber, pregúnteselo a su marido en casa, cosa que no querían ellos. No da a entender que la mujer no debe de hablar, no da a entender que la mujer no debe predicar. Los cabezones ignorantes han sacado una enseñanza de que las mujeres no tienen que tener ministerio, no tienen que ejercer autoridad, no tienen que predicar el evangelio. ¿Dónde sacaron esa cosa tan fea? Cuando yo
He visto, mis ojos han sido testigos, yo he visto mujeres, hermanos, mujeres, mientras yo estoy acostado en una hamaca, haraganeando, mujeres, predicando el Evangelio con poder del Espíritu Santo, visitando los hogares, animando a otras personas, levantando a muchas personas, sanando. Y he visto mujeres evangelistas, predicándole a miles y miles de personas bajo la unción del Espíritu Santo, con mensajes que un hombre no los predica. Y lo que hace el Espíritu Santo yo no lo puedo entonces cortar. Es el Espíritu Santo el que usa a mujeres y a hombres. Luego más adelante ahí en el capítulo 11, Pablo exhorta a esas mujeres y dice: pónganse el velo para que no deshonren sus cabezas. Y aparecen entonces otro montón de cabezones poniéndole a las mujeres un trapo en la cabeza. Qué ignorancia más grande de la palabra del Señor. Lo que Pablo les está diciendo es: si ustedes estuvieron acostumbradas a vivir en libertinaje en el mundo, aquí en la iglesia, ustedes tienen una autoridad. Y la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer que ora o profetiza sin cubrirse, afrenta su cabeza. ¿A quién? Al marido. Y esa de cubrirse significaba autoridad. Estar bajo autoridad. Estar sujetas al hombre, hacer que el hombre se sintiera bien, honrado. Pero había mujeres que avergonzaban a sus maridos, así como hoy. Hay mujeres que creen que el marido es el hijo, son hijos. Hay que tener un gran respeto hacia el hombre, porque es la cabeza que Dios puso en el hogar. Y no importa que yo sea feo y me llame Federico, se merece cumplir la palabra de Dios, obedecer. Pero tampoco es esclavitud, tampoco es ejercer un control y un dominio total sobre la mujer, humillarla, abochornarla. No. Por eso es que el matrimonio es una relación de amistad, de compañerismo, de un amor puro. El noviazgo es igual. Si es del noviazgo, yo estoy con mi compañera con la que quiero hacer un hogar, establecer un matrimonio. Pero hay unos noviazgos que desde el novio están celando ya. Ay, no, es que vos andabas con Margarita y aquella cosa y aquel pleito. Ay, que vos también te estás acordando de tu ex y aquella tontera. Mejor no se casen, porque si esos son los inicios, van a pasar como chuchos y gatos. Y el matrimonio no es para eso. El matrimonio es para ser amigos toda la vida. Es amistad, es de confianza, de respeto, de amor. Ese es el matrimonio. Y si así en el noviazgo, pues está bonito, entonces el matrimonio es muy bonito. Pues hay mujeres que quedan viendo al marido: viejo bandido. No, ahí estamos mal. Eso pasó en Corinto. Cuando la Biblia dice todos sientan lo mismo, hablen lo mismo, está refiriendo a que todos estemos en el respeto que Dios quiere que estemos, en el nivel que Dios quiere que estemos, ahí en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Que nos llevemos bien, que nos cuidemos, que nos extendamos la mano, que nos apoyemos unos a otros. Porque primero mi casa. Si yo estoy en gran desorden con doña Mirna, ¿cómo lo van a ordenar aquí? ¿Cómo? Lo primero que me puede decir usted: no, y usted no puede ni con esa vieja que tener y querer controlarnos a nosotros, ¿verdad? Los hijos me pueden decir: no, de mi papi no puede ni con mi mami, y entonces, y quiere que nosotros nos enderecemos o nos enderezcamos. No, este asunto, por les dije, el líder, el pastor, lleva una gran responsabilidad en sus hombros. Yo por eso en mi casa manda doña Mira, y no tengo problema. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 6.
Oiga, ¿qué más problemas había aquí en la iglesia de Corinto? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. La idolatría fue lo que más practicaron en la iglesia de Corinto. Problemas inmorales, problemas matrimoniales, problemas de la juventud, problemas de idolatría. Porque es que la gente venía del mundo y quería seguir practicando lo del mundo. Hasta el día de hoy las cosas son iguales. Nosotros podemos ir a un velorio y comer lo que nos den ahí. Pero si ya nosotros vamos a un lugar a donde hay de misa de 40 días de cuerpo presente o cuerpo ausente, entonces tenemos problemas comer esas cosas. Porque es sacrificado a los ídolos. La vida del animal es la sangre. No podemos comer nosotros aquello tan delicioso que hacen de la sangre de los cerdos. Porque es la vida del animal, y eso es lo que prohibía la palabra del Señor. Y en la iglesia de Corinto querían comer de todo, y querían ir a rezos, y querían ir a novenarios, y querían ir a tantas cosas, costumbres del mundo, y participar de todo aquello. Y les importaba poco. Ellos decían, no, si esto no contamina, si esto no tiene nada que ver con mi vida. Lo mismo que dicen muchas personas en la actualidad. Yo voy a ir, dice. Y es más, yo no voy a ir a hacer las cosas, yo voy a ir. Entonces, muchos demonios se metieron en los cuerpos de niños cuando los llevaron al lugar donde había idolatría. Nosotros tenemos que tener un control, un dominio total. No podemos ir a una fiesta mundana, no podemos ir a un ambiente donde esté el mundo, no podemos ir a un ambiente donde hay comida de que no es agradable a los ojos de Dios. Y los hermanos de Corinto, ellos querían hacer lo que se les viniera en gana. Por eso es que le costó bastante al apóstol Pablo enderezar a esas personas. Y por eso está la doctrina en la Biblia. Pues tenemos la doctrina. Sí, habían divisiones, sí estaban divididos, porque habían hermanos que no estaban de acuerdo, y habían hermanos que sí estaban de acuerdo, y les valía poco hacer las cosas. Entonces, de nosotros depende que sintamos una misma cosa, que pensemos una misma cosa, y que hagamos lo mismo todos. Por eso tenemos un guía, tenemos a alguien que nos oriente, y de repente le suena el teléfono al pastor: hermano, ¿usted cree que yo puedo asistir a este tipo de reunión? Y si yo considero, según la palabra del Señor, de que no es correcto, yo le digo: no, hermano, no le conviene. Ah, no me conviene, pero voy a ir, porque es que conmigo nadie se mete, y yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, entonces está bien, haga lo que a usted le conviene y haga lo que usted quiera hacer. Nunca hablaremos lo mismo, nunca nos sentiremos igual, y nunca actuaremos de la misma manera, y nunca tendrá un líder usted. Amén. Amén. No hay amén. Gloria al Señor, mejor que no haya amén. 1 Corintios 15:58. Ya casi nos vamos, como decía el predicador de anoche. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Amén. Todos congregándonos, todos participando en las actividades de la iglesia, todos metidos en el programa de la iglesia. Que no haya estancamiento, que nadie se quede sentado, que nadie se apague. Imagínense que ahora hermanos andan diciendo: en esa iglesia no enseñan, en esa iglesia no preparan los líderes. Y cuando estuvo en la iglesia que enseñaban y preparaban los líderes, no quería asistir a la enseñanza. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ah?
Yo me quedo sorprendido de cómo somos los seres humanos, de ingratos. Y le pasó igual que aquel que dijo andó. Y lo mismo le pasó. Efesios 4, 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a todos los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, verso 24, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muerte de hambre. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué tal si me escuchan una palabra con M a mí, o con J? Dicen, no, eso no suena bien que lo diga usted, hermano. ¿Verdad que la misma gente dice? No se oye bien que usted diga esas cosas. No pongáis triste al Espíritu Santo, verso 30, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Ya, hombre, ya hay que quitar la amargura. Si dice quítese de vosotros, quiere decir que se puede quitar, si uno quiere. Pero si a uno le encanta la naranja amarga, pues ni modo, hay que seguir comiendo naranja agria. Quítese de vosotros toda amargura, enojo. ¿Para qué se enoja, hermano? La ira, dice, quítala. La gritería, ¿para qué tienen que andar gritándole? Yo a veces le grito un montón de bandidos que vienen ahí a molestar. Maledicencia, toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¡Ja! Quiere decir que hasta nosotros los pastores predicamos por envidia, y predicamos, dice, con mucha maldad. No debe ser así. Los predicadores tenemos que predicar la palabra del Señor para bendecir, para edificar. Yo no debo de venir con un mensaje ya premeditado aquí en dirección a determinada persona. No, antes yo cometí muchos errores. Lo reconozco porque estaba en un proceso de formación. Pero un pastor ya de experiencia no puede darse el lujo de corromper la palabra de Dios. Ni tampoco un hermano de que se está entrenando en la predicación del Evangelio. Hay que tener mucho cuidado. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice Filipenses 4:5. Este versículo de Filipenses 4:5, quiero cerrar con él este tema, pero quiero regalárselo a usted. Quiero que lo haga propio. Este versículo yo me lo encontré un día. Claro que está en la Biblia. No debe ser mío, pero yo me adueñé de él. Y dije, voy a tratar de vivir ponerlo como base en mi vida. Filipenses 4:5. ¿Ya lo tienen? Oiga. Vuestra gentileza sea conocida ¿por quién? Todos. Y la palabra hombres aquí abarca también mujeres, incluye mujeres. Género es igual en este versículo. Que la gentileza sea conocida, la gentileza mía, por todos los hombres.
Puede ser que tenga cara de ogro. Puede ser que en apariencia tenga un carácter pesado, como ese árbol de ciruela sin ciruela, porque no le han dejado ni una. Y ya está amargado el árbol. Pero está bueno, que lo disfruten. Y chiquitas son más ricas. Así que me gustan a mí, dicen algunos. Que hallamos la oportunidad y la comimos. Está bueno, disfrútenla porque es de ustedes. Pero nuestra gentileza tiene que ser conocida. Amén, hermanos. Y miren lo que dice al final ahí. ¿Quién es el que está cerca? Eminente la venida de Jesús. Ahora que sentimos como que Jesús está más cerca, debo de portarme mejor yo. Debo de llevarme bien con toda la gente. Ningún cargo, ningún puesto es para que yo me enseñoree. Si soy pastor, tengo que ser un buen pastor y llevarme bien con toda la gente. Aunque me hagan lo que me hagan. Aunque me hagan muecas por mi espalda. Aunque se ríen y se burlen de mí. Y digan, ese pastor sí es tonto. Mejor que digan eso. Pero que Dios nos exalte. Que nuestra gentileza sea conocida. Si usted se propone eso, entonces vamos a hacer una iglesia muy bonita. Y que todo el mundo va a querer ser parte. Mire que ahorita no nos determina. Cree usted, pero ya se está comentando en muchos hogares. Ya muchas personas están sintiendo el deseo de venir a esta iglesia, de ser parte de esta iglesia. Y yo sé que pronto va a ser como arroz. Sí, y va a ser un lugar aquí que no va a dar abasto para tantas personas que vendrán en este lugar. Pero tenemos ese campo. Yo me pongo con la bandera de Honduras ahí y construimos un tabernáculo. En el día que jueguen pelota los hipotes, en la noche predicamos el evangelio. Bueno, Dios nos bendiga. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio, Señor, que tú nos permites de que prediquemos tu palabra. Enséñanos tu palabra santa, bendita, que pueda ministrar los corazones, que pueda ministrar nuestras vidas, que podamos sentirnos dichosos, privilegiados de ser tus hijos, de ser tus siervos. Levanta líderes en esta iglesia, líderes de peso, mujeres y hombres, Señor, con unción del Espíritu Santo, con mucha sabiduría, pero sobre todo con mucho amor, que puedan, Dios mío, demostrar de que están agradecidos por lo que tú has hecho en sus vidas. Queremos ser una iglesia donde todos seamos amigos, compañeros y hermanos en la fe. En el nombre de Jesús te damos gracias.